Dios les bendiga. Mi nombre es Manfred Sosa Rivera, saludando a nuestro pastor y maestro William de Jesús García y a mis compañeros del grupo 5. Nos corresponde sobre Hechos 6 explorar la situación que estaba pasando en ese momento. Podemos mirar que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas a la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Se presenta algo que es muy importante. Primero, el crecimiento del pueblo de Dios, ¿cierto? Y también se presenta una problemática que era la murmuración. ¿Por qué venía la murmuración? La murmuración venía porque los griegos veían que trataban mejor a las viudas hebreas que a las viudas griegas. Se le daba un mejor trato a las viudas hebreas. Y entonces los apóstoles tenían que resolver esa problemática, pero ellos estaban bastante ocupados. Dice en el versículo 2, entonces los 2 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No podemos hacer una cosa y descuidar la otra. Ellos vieron una necesidad que había en el pueblo de Dios, y también se presenta un llamado circunstancial para unos varones que se están presentando aquí, que fueron los llamados. Un llamamiento circunstancial. En el libro de los Hechos se nos narra una historia de cómo unas viudas de los griegos presentaron una necesidad, algo que los apóstoles no podían satisfacer por sus obligaciones y responsabilidades que ya tenían. Así que los apóstoles se vieron en la necesidad de buscar hombres que pudieran suplir, satisfacer la atención de estas viudas. Así que los acontecimientos que se ven reflejados en la lectura de la palabra del Señor, los apóstoles buscaron hombres de buen testimonio. Un hombre de buen testimonio es aquel que tiene un excelente comportamiento ante Dios y ante la sociedad, de cómo vive su fe en Cristo. Y como resultado de una vida en Cristo se ve reflejado ante la iglesia y ante la sociedad. Algo que va estrechamente relacionado con el fruto del Espíritu en relación a los demás, de paciencia, de bondad, de benignidad. Así que es importante que a la hora de ejercer servicio a Dios, como diácono, como siervo, debe de ser de buen testimonio. Mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Arley David Romero, grupo número 5. Cuando los apóstoles hablan a la multitud y le dice, hermanos, buscad entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Qué bonito es cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando reflejamos esa sabiduría que Dios da en nosotros, esa confianza para poder ejercer este servicio al Señor, ya que era necesario en aquel momento, porque los apóstoles se encontraban ocupados en su labor especial, que era en seguir orando y predicando esta palabra. Qué bonito es que Dios te tenga en cuenta para que sirvas a la mesa, pero cuando se hace aquella elección, Dios les da el sentir, porque cuando hay un llamado es de parte de Dios que hay ese sentir. Aquellos hombres dicen, pero entre la multitud debe haber hombres de buen testimonio, pero lo más importante, que sean llenos del Espíritu Santo. Sabemos y
y hemos entendido que el estar lleno del Espíritu Santo muestra en nosotros esa gracia, esa confianza y esa conexión con Dios, ya que de parte de Él es que vienen la sabiduría y el entendimiento. Así que, hermanos, era necesario que fuesen llenos del Espíritu Santo. Era necesario que Dios habitara en ellos. Era necesario de que reflejaran eso tan hermoso que Dios da a través de él. Así que, hermano, mi nombre es Johnny Javier Quintero y soy del grupo número 5. Mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jairo Alonso Olegua, del grupo 5. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. En este capítulo podemos observar que de un momento a otro la iglesia del Señor empieza a crecer milagrosamente, aún tomando por sorpresa a los discípulos del Señor. Y podemos observar en este capítulo, versículo, que empiezan a haber necesidades en algunas áreas y los discípulos del Señor hacen un pronunciamiento muy enfáticamente donde hablan con la iglesia y les dicen que no es necesario que ellos tengan que dejar la palabra del Señor, la oración, por atender las mesas, sino que por ende ellos empiezan a mirar que hay mucha necesidad y empiezan a hacer algunos nombramientos para que atiendan estas áreas y ellos poderse dedicar a lo que es la oración, la administración de la iglesia, llevar la palabra del Señor a algunas almas, a algunas personas que aún no habían conocido la palabra del Señor. Por eso es que ellos hacen este nombramiento de algunas personas para que puedan atender estas necesidades que se estaban viendo en la iglesia, para ellos poderse dedicar de lleno a la oración y a la palabra del Señor, así como hacía el Señor Jesús, que oraba por sus discípulos. Así ellos estaban haciendo, poderse dedicar a la oración para que Dios les usara, poderse dedicar a la palabra del Señor para llevar a cada uno de aquellas personas que aún necesitaban de la palabra del Señor. Así que, mi hermano, en este día, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos en este momento. Bueno, gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha concedido hasta el día de hoy. Amén. Y bueno, en conclusión, mis hermanos, en conclusión de este tema acerca de los diáconos, amén, de lo que nos correspondió, pues podemos ver, hermanos, sencillamente que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Todo está bajo su dominio, bajo su poder, amén. Y Él es el que dirige. Lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, gente temerosa de Dios, gente que deja que Dios obre. Amén. Eso es lo que nos puede enseñar este texto, que todo está bajo el poderío del Señor y Él toma decisiones y Él dirige todo lo que se hace debajo del cielo. Amén. ¿Y todo para qué? Para que la obra del Señor siga adelante, siga avanzando. Amén. Para eso. Porque todo esto es del Señor. Como dice una canción, todo se lo debemos a Él. Amén. Entonces Dios, esta obra es del Señor y Él la dirige como Él quiera. Amén. Así que gracias a Dios por todo eso, lo que Dios ha hecho para que su obra no se detenga. Amén. Y que ha puesto ese Espíritu Santo, ese poder en nuestras vidas. Amén. Para dar buen testimonio, para estar aferrados a la voluntad del Señor. Pues la Biblia dice en Jeremías 10:12 dice, Él hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Amén. Entonces, todo está bajo el dominio del Señor y todo esto se cumple para que la obra del Señor siga adelante. Dios les bendiga, mis hermanos.